hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Con los acordes y el canto de la vuelta de Obligado, triunfo tradicional, con letra de Miguel Brascó e interpretado por Alberto Merlo, hoy, 2 de marzo, damos comienzo al programa 311 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 311, que corresponde al miércoles 2 de marzo. Como es habitual, lo organizamos en 2 bloques. En el primer bloque arrancamos con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiotta. Y luego, en una edición especial, la columna de política internacional a cargo de Hernán Pereira, dado los acontecimientos de Rusia y Ucrania. Y seguidamente, la columna de política nacional con Carlos Oludica. Luego hacemos un pequeño intervalo para informar sobre nuestros otros medios de comunicación y arrancamos con el segundo bloque, con la columna de Economía Política a cargo de Juan Valerdi, que va a tratar el tema del acuerdo con el Fondo Monetario y analizando el contenido del discurso del presidente en la Asamblea Legislativa. Y para cerrar el bloque y el programa, nuestro invitado especial, Jorge Rachid, con la segunda parte de la entrevista sobre el tema salud y neoliberalismo. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con tu columna? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 5 de marzo de 1956. En el marco de las políticas tendientes a eliminar al peronismo de la faz de la tierra, el presidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu, firma junto a Isaac Rojas y Álvaro Alzogaray el decreto que prohibía no solo la utilización de elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista, sino hasta la utilización de, entre comillas, el nombre propio del presidente depuesto. 5 de marzo de 2013,
muere el líder venezolano Hugo Chávez, uno de los líderes políticos más importantes de la primera década del siglo XXI. 6 de marzo de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inaugura en la Casa Rosada el Salón de las Mujeres Argentinas. El mismo constituyó su lugar preferido para encabezar actos de gobierno hasta el final de su gestión en 2015. El 6 de marzo de 2020 fue reinaugurado, ya que Mauricio Macri lo había desafectado y convertido en oficinas. 7 de marzo de 1906, nace en Santiago del Estero el médico neurocirujano Ramón Carrillo. Fue el primer ministro de Salud Pública de la Nación en 1949, auténtico organizador del Sistema Nacional de Salud Pública de la Argentina. Murió en Brasil el 10 de diciembre de 1956. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo de 1781, nace Juana Azurduy, mujer fundamental en la Guerra Gaucha y estrecha colaboradora de Güemes. Heroína de la independencia del Alto Perú, Juana fue por su coraje investida con el grado de teniente coronel con uso de uniforme, según un decreto firmado por el director supremo Pueyrredón y que hizo efectivo el general Belgrano al entregarle el sable correspondiente. 8 de marzo de 2009, ante los fuertes artículos contra el gobierno, Néstor Kirchner respondió en un discurso pronunciado en el partido 3 de febrero afirmando: el país no quiere monopolios mediáticos. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Hacé democracia, sé abierto, usa los medios para informar y no para distorsionar la información a la gente. La gente se está dando cuenta cómo son las circunstancias. La militancia reacciona y lanza e instala la consigna Clarín miente. Ese año el gobierno impulsó el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual como ley de medios que presentó en agosto y que se promulgó el 10 de octubre. Buen día, compañeros, este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira, yo soy colaborador de Obligados a Volver desde hace varios años. Obviamente que el centro y el foco de la política internacional está puesta en lo que está ocurriendo en Ucrania. Y sobre esto varias aclaraciones previas. En primer lugar, hay una guerra de desinformación y de generación de opiniones a través de los medios masivos de comunicación que es extraordinaria, nunca tan concertada y nunca tan masiva en los países de Occidente. Y todo lo que nos llega está pasando por una inmensa cantidad de filtros políticos e ideológicos de los países occidentales para generar una imagen absolutamente negativa de Rusia. La presencia de tropas rusas en Ucrania es un error político. Es una pregunta que hay que hacerse y que solo el tiempo va a contestar. Si Rusia logra sus objetivos con este movimiento militar, es probable que Putin pueda obtener rédito político de esta acción. Pero si no lo logra o lo logra muy parcialmente, también se le puede volver en contra y generar una crisis política interna. Bueno, todo esto se verá solo con el tiempo, es decir, no son conclusiones que se puedan sacar ahora. En todo caso, son preguntas que nos podemos hacer, porque siempre una acción militar, la guerra,
conlleva un grado de destrucción y un grado de violación de derechos humanos y de injusticia que realmente cuesta admitir, como que exista algún tipo de guerra justa que no sea una guerra de liberación. Las guerras de liberación de por sí son justas, sacarse el opresor de encima, pero en el resto de los casos las cosas son bastante más difíciles. Ucrania siempre ha sido parte de Rusia. Si uno encuentra viejos ucranianos, siempre se han definido como rusos. Y sería muy difícil que en la cabeza de alguno de ellos vaya a aparecer la justificación posible a una guerra entre rusos. Ucrania alcanzó su independencia después de la disolución de la Unión Soviética. Siempre ha sido una parte esencial de Rusia, cuando era el Imperio Ruso, cuando la Revolución Bolchevique, en su territorio se libró una de las batallas centrales contra el nazismo, la batalla de Kharkov, que es hoy la segunda ciudad de Ucrania, el arco de Kharkov. Fue una batalla tremenda por la cantidad de tropas involucradas, y allí los rusos, después de Stalingrado, se considera la batalla más importante, los rusos arrasaron con los nazis y prácticamente los fueron corriendo hasta la mismísima Berlín. Les cuesta mucho a los rusos entender que Ucrania esté dominada hoy, o haya estado dominada hasta ahora, por un gobierno de derecha a ultraderecha, como es el gobierno de Zelensky, y por bandas nazis. Hay muchísimos elementos que nos muestran a verdaderas bandas nazis, incluso con los símbolos del nazismo, y esto supongo que para los rusos, que entregaron 20 millones de vidas en la Segunda Guerra Mundial, no debe ser un panorama demasiado simpático. Todo esto habrá que ver cómo se resuelve. Anteayer comenzaron las conversaciones de paz en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. Las conversaciones de paz pueden demorar muchísimo tiempo, todo depende de cómo vayan las cosas en el frente militar. Si nos va bien, demoramos; si nos va mal, tratamos de resolverlo rápidamente. Hay una serie de acciones políticas. Por ejemplo, Ucrania ha pedido el ingreso a la Comunidad Económica Europea antes de ayer. Es decir, con bastante publicidad, el presidente ucraniano firmó la petición, y es el preludio de lo que podría ser después el pedido de ingreso a la OTAN, siempre que militarmente le vaya bien. Si le va mal, es probable que lo de la OTAN quede bastante alejado, y con un compromiso firmado de parte de Ucrania de no ingresar a esa alianza militar. Una alianza militar que se ha transformado en una alianza anti-Rusia. Es decir, en lo que era en un comienzo un freno a la expansión de la Unión Soviética, hoy es un mecanismo de asedio a Rusia, perpetrado por las potencias occidentales, en particular Estados Unidos y su ladero incondicional, que es el Reino Unido. Fíjense qué curioso, hay un montón de sanciones internacionales en contra de Rusia, entre ellas deportivas. Lo sacan de las competencias futbolísticas, del Mundial, de la Copa Europa. Si fueras que se condena a los países que ocupan territorios de otros, Inglaterra debería estar jugando un campeonato de bolitas, como mucho, y Estados Unidos no podría participar ni siquiera en el de bolitas. Ayer mismo Estados Unidos bombardeó zonas de Somalia. ¿Se enteró alguien? ¿Salió en algún medio? ¿Fue condenado por alguien? ¿Alguien tomó alguna medida en contra de Estados Unidos? La semana pasada
y esto se viene repitiendo a diario, Israel continuó directamente con el genocidio del pueblo palestino, con acciones militares, con bombardeos, con detenciones injustas, con torturas. Está permitida la tortura contra los presos sospechados de lo que ellos llaman terrorismo, que son los que pelean por la liberación de Palestina. A Israel nadie lo sanciona, nadie toma medidas en contra de ellos y el genocidio del pueblo palestino continúa. Su población se ve reducida, es una cosa siniestra lo que está pasando a ojos vista de todo el mundo y con el apoyo de las potencias occidentales. Nada de esto justifica que un país pueda invadir a otro. De todas maneras, tratamos de entender lo que ocurre, tratamos de entender y ver y de sacar conclusiones de lo que puede estar pasando. ¿Quiénes son los culpables de toda esta situación? ¿Rusia hubiera podido reaccionar de otra manera? ¿Le conviene a Rusia esta acción militar? ¿Políticamente es correcto? Bueno, son todas preguntas que uno se hace, que no puede por ahí encontrar respuestas para todo. Habrá que esperar cómo se desenvuelven los acontecimientos. Muy probablemente el conflicto pueda cerrarse esta semana, como pueda durar aún meses hacia adelante. El temor es que algún misil mal disparado, algún acto de provocación pueda generar la participación o la intervención de los países miembros de la OTAN, que por lo que llaman ellos el artículo 5, es que una agresión contra cualquiera de ellos motiva la intervención militar de todos los demás en defensa del agredido, si el agresor es de fuera de la alianza, ¿no? Habrá que tener esperanza de que esto no vaya a ocurrir. Un acto de provocación sería posible, con el fin de generar condiciones políticas para algún tipo de enfrentamiento militar. Allí aparece como telón de fondo el peligro de la guerra nuclear. Tanto Rusia como Estados Unidos han decretado el alerta de sus fuerzas, de lo que llama fuerza de disuasión, que son de sus misiles atómicos. Rusia tiene 4.000 bombas atómicas listas para ser lanzadas y tiene 5.000 más de reserva. Y Estados Unidos tiene el doble de esa cantidad. No me puedo imaginar cómo puede subsistir el planeta Tierra a la devastación que podría provocar una guerra atómica. Muy probablemente no la podamos contar. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 28 de febrero, pasada las 17:30. Éramos pocos y parió mi abuela. Sobre la nefasta herencia de la pandemia macrista, que destruyó el país en solo 4 años y nos dejó abrochados al Fondo Monetario Internacional con una deuda impagable, nos cayó al ratito de empezar nuestro gobierno la pandemia del coronavirus y ahora de yapa apareció la amenaza de las consecuencias económicas del conflicto militar de Rusia con Ucrania. Es cierto que los dos últimos factores afectaron y afectan al mundo entero, pero el daño económico y social y la deuda extravagante que nos legó Mauricio Macri castiga solo a las argentinas y los argentinos. En este aspecto estamos hoy en el peor lugar del planeta. Todos los analistas coinciden en que nuestro país sufrirá consecuencias muy negativas porque la disparada en los precios de petróleo y gas que produjo la escalada militar en el este de Europa afectará la ecuación de subsidios y tarifas, justo cuando ese tema es el eje de la pulseada final con el FMI. Hay que recordar que la Argentina todavía no es autosuficiente en materia energética
En el mediano plazo podemos vernos favorecidos por mayores inversiones en producción local en vaca muerta, pero en la coyuntura nos pega de lleno. No hay tanta coincidencia en cuanto al impacto de la suba de los commodities del agro, porque las miradas oscilan entre el traslado del aumento de las materias primas alimenticias a los precios internos y el mayor ingreso de dólares por la exportación de esos productos. Se vuelve más urgente que nunca acertar con los instrumentos para desacoplar los precios internacionales de los internos, porque en el medio está la necesidad imperiosa de controlar la inflación. Es harina de otro costal el debate en torno al posicionamiento que debemos adoptar en relación al conflicto militar en sí mismo. Para la oposición de Juntos por el Cambio no hay discusión. Alineamiento automático con Estados Unidos, relaciones carnales, nada nuevo bajo el sol. Minga de respetar las posiciones históricas de la política exterior argentina. Si para ellos las Malvinas podían ser prenda de negociación con el laboratorio Pfizer. En el frente de todos las posturas no son tan lineales. Entiendo personalmente que es correcta la postura oficial encuadrada en una larga tradición nacional y regional y con la Carta de las Naciones Unidas. La autodeterminación de los pueblos, la integridad territorial de las naciones y el rechazo a las intervenciones armadas en otros estados son, o deberían ser, porque Menem y Macri las contrariaron, principios irrenunciables. Palabras más, adjetivo menos, con diferencias de énfasis quizás, las definiciones del gobierno sintonizan con las adoptadas por la mayoría de los países vecinos y hermanos. Valen como ejemplos la del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, la del expresidente brasileño Lula da Silva, la de México expresada por su primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador. Celso Amorín, especialista en temas internacionales que fue ministro de Lula y Dilma Rousseff, en una entrevista que está disponible en YouTube, se explayó sobre la situación. Vale la pena citarlo. El uso de la fuerza solo es aceptado bajo autorización de las Naciones Unidas. No existe la legítima defensa preventiva. Escribí en contra de esa doctrina, dice Amorín, en 2002, antes de ser canciller. La condené en relación con Estados Unidos en 2003, ya como canciller de Lula, y la condeno ahora. La OTAN es una alianza en busca de un enemigo. Fue Hussein, fue Afganistán. Hay que dialogar teniendo en cuenta el principio sacrosanto de la integridad territorial y también la seguridad de los estados. Claro que Rusia puede alegar que no es el primer país que hace esto, pero eso no legitima su acción. Los actos ilícitos no crean precedentes. Veo legitimidad en la preocupación de Rusia, pero no en su uso de la fuerza. Hay que actuar diplomáticamente. Rusia podía reforzar fuerzas en la frontera para demostrar sus intereses, pero no debió dar el paso del ataque. De lo dicho por Amorín, coincidente en general con la posición del gobierno argentino, es la mención al doble estándar que aplican Estados Unidos y la OTAN en el uso de la fuerza militar lo que motiva el debate en el frente de todos. A priori nuestra Cancillería evitó incorporar la palabra invasión y tampoco acompañó la resolución que emitió la Organización de Estados Americanos, la OEA. Por otra parte, Cafiero hizo mención a que la Argentina tiene ocupado parte de su territorio por el Reino Unido al hablar en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que nuestro país preside. Esto fue hoy. Además, también hoy, al hablar en la conferencia de desarme, le exigió al Reino Unido que informe cuántas armas nucleares llevó a Malvinas, según se supo recientemente por documentos desclasificados en los archivos nacionales de Londres.
pero lo que se discute es la ausencia de un cuestionamiento explícito a las potencias occidentales. Nada mejor que ponerlo en palabras de Cristina, que ayer escribió: en 2014, siendo presidenta de la Nación y Héctor Timerman canciller, Argentina formaba parte en carácter de miembro temporario del Consejo de Seguridad de la ONU. En ese año, el 15 de marzo, se trató en dicho organismo una resolución presentada por Estados Unidos que exhortaba a la comunidad internacional a no reconocer el resultado del referéndum por la independencia de Crimea, previsto para el domingo 16 de marzo de ese mismo año. Ese día, 13 de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad, entre ellos la Argentina, votaron a favor del texto presentado por Estados Unidos que defendía la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania. Al igual que ahora, Argentina apoyó a Ucrania basada en el principio de integridad territorial, pilar del derecho internacional. Rusia, sigue Cristina, uno de los 5 miembros permanentes con derecho a veto, ejerció dicho privilegio y se pronunció en contra. China se abstuvo. En ese episodio radican los 2 principales problemas que afectan la seguridad y la paz globales: el doble estándar de las grandes potencias y el anacronismo del Consejo de Seguridad de la ONU, afirmó Cristina. ¿Alguien piensa que con estos privilegios y aplicando o no el derecho internacional según les convenga a los países poderosos del mundo, estamos cuidando la seguridad global y la paz mundial? El respeto al derecho internacional junto a la verdad y la coherencia entre las ideas y las acciones no parecen ser atributos de las potencias globales. Cristina también recordó que en aquella ocasión había planteado la situación de Malvinas y la postura de no acompañamiento de ese reclamo por parte de Estados Unidos. Dijo ahora: no se puede estar de acuerdo con la integridad territorial en Crimea y en desacuerdo con la integridad territorial en Malvinas. Perdón, esto lo dijo entonces. Ahora, subrayó en su hilo de Twitter, sigo pensando lo mismo. Veremos qué dice mañana el presidente Alberto Fernández en su mensaje ante la Asamblea Legislativa. Un fuerte abrazo para todas y todos. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp.
Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción.